Buenas noches a todos. Una vez más nos encontramos para analizar los distintos impuestos que tenemos vigente en nuestro país. Hoy en específico estaremos analizando sobre el impuesto a la renta personal, el IRP. Antes de adentrarnos a lo que es el impuesto a la renta personal, este es el resumen de los distintos impuestos en nuestro país. Encontramos el IRE, que es el impuesto a la renta empresarial, que se divide en tres tipos, otra vez en el que es IRE general, IRE simple y el IRE re simple. También tenemos el IDU, que es un impuesto nuevo. Este es un impuesto que hasta el año pasado estaba como un impuesto adicional dentro de IRASIS para aquellas personas que hacían la distribución de sus utilidades y que tenían que pagar un impuesto adicional dentro de IRASIS. Si así no siendo así en el IRAGRO, donde en IRAGRO sí se podía distribuir las utilidades sin pagar impuestos adicionales. Ahora se separa en lo que es el IDU digo bien, que es el impuesto a los dividendos y utilidades. Luego el IRE, para que podamos rememorar el IRE, la actividad agropecuaria o actividades de IRAGRO vigente o estarán vigente hasta el 30 de junio y luego termina para convertirse en IRE. Lo que anteriormente estaban pagando IRAGRO o el año pasado estaban pagando este impuesto está vigente hasta el 30 de junio. Ahora 30 de junio terminó y automáticamente pasa a lo que es el IRE. El IRP tuvo grandes cambios en el marco regulatorio, también tienen todo el material en la plataforma para que puedan ir creando su archivo tributario referente a los distintos tipos de impuestos, marcos regulatorios, leyes, vigencia. Todo eso está disponible en la plataforma virtual para que ustedes puedan crear su archivo tributario para que podamos ir actualizándonos. Dentro también de los impuestos encontramos el impuesto a la renta de los no residentes que estuvimos analizando en la clase anterior. Son impuestos que pagan las personas que no viven en Paraguay pero que tienen algunas inversiones. Desde el lado del contribuyente encontramos lo que son empresas, personas físicas y jurídicas no residentes que no viven en Paraguay, y también encontramos lo que son importadores y fabricantes de ciertos bienes que se vuelven a subdividir y explicar. Empresas, por ejemplo, existen tres tipos de empresas: las grandes, unipersonales y personas jurídicas, luego las medianas y las pequeñas. Las grandes, unipersonales y empresas, por ejemplo, son contribuyentes del IRE general, también del IVA. Las medianas empresas son contribuyentes del IRE simple y el IVA. Las pequeñas unipersonales serán contribuyentes del IRE re simple. Este impuesto, el IRE, nosotros ya estuvimos analizando, ya tienen todas las informaciones, cuentan todo lo referente al impuesto, también informaciones adicionales en la plataforma. En personas físicas serán contribuyentes del impuesto a la renta personal, también IVA y IDU. Las personas físicas y jurídicas que no viven, que no son residentes en Paraguay, podrán pagar el INR, el IVA y el IDU también. Los importadores y fabricantes serán contribuyentes del ISC, del IVA y del IDE general. Este es un pequeño resumen desde el lado del contribuyente para que puedan tener. Entonces, en el marco regulatorio de los aspectos legales que ponen en vigencia esta ley o este impuesto, el decreto 3184/19 es el que reglamenta la puesta en marcha o el cambio, la vigencia de lo que es el impuesto a la renta personal. También el RG número 35, por la cual se reglamentan las disposiciones relativas a las ganancias de capital que provienen de la enajenación de inmuebles
fraccionado en lotes, como también el IVA incluido en dicha operación, el RG número 29 también, por la cual se establecen medidas de adecuación a lo que es la Ley de Simplificación y Modernización del Sistema Tributario Nacional. Nosotros sabemos que el IRP tuvo grandes cambios en la actualidad en comparación de lo que era el anterior. El RG número 36, por la cual también se reglamenta los antecedentes de las cooperativas. La resolución general número 38, por la cual se establecen también los plazos de presentación y declaración juradas y el pago de las obligaciones de este impuesto del IRP. Luego el RG 40 también, por la cual se prorrogan los plazos para la presentación de la declaración jurada informativa a través del Aranduca y de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal cerrado en el 2019. En realidad, en el caso del IRP es un retroceso debido a que todas las facturaciones se estaba cargando ya en el Aranduca y actualmente se vuelve a cambiar para utilizar una planilla Excel, ¿verdad? En ese sentido, hicimos un retroceso en este impuesto. El RG número 42 también, por la cual se reglamentan las disposiciones relativas a las obligaciones de los notarios o escribanos en caso de transferencia. Cuando una persona vende un inmueble o registra, ya realizan las retenciones automático para el pago de la renta personal. Para poder estudiar un impuesto es muy importante analizar siempre desde los 5 elementos del hecho generador. El primer elemento del hecho generador es el elemento objetivo, el segundo elemento es el elemento subjetivo contribuyente, luego el elemento espacial o territorial, que refiere a las fuentes de las rentas. El número 4 es el elemento temporal y el quinto elemento es el elemento cuantitativo. Hoy estaremos analizando 4 elementos y dejaremos para la próxima el último elemento y otras informaciones referentes para no alargar demasiado, debido a que cuesta mucho alzarle las grabaciones de las explicaciones cuando supera más de 30 minutos. Entonces tuve la idea de dividir en 2 partes. Entonces, uno de los elementos del hecho generador es el elemento objetivo, que créase este impuesto anual que grabará las rentas o las ganancias o ingresos que se obtienen o que obtienen las personas físicas, y que se denomina impuesto a la renta personal, y que estarán comprendidas por 2 elementos, que serían las rentas y ganancias de capital. Siempre, por supuesto, excluidas las rentas grabadas por el IDU. El impuesto IDU que ya pagaron ya no vuelven, ya se excluye, ya no vuelve a pagar el IRP. Luego también las rentas derivadas de la prestación de servicios personales independientes y en la relación de dependencia. Este es el caso de los funcionarios, por ejemplo, que prestan servicios. Yo soy contribuyente del IRP, pues yo presto servicio. ¿Y cómo hago? Por mi liquidación de salario. Entonces, son rentas derivadas de prestación de servicios personales o dependientes en relación de dependencia, en mi caso, ¿verdad? Las rentas de ganancia de capital, entonces, le conocemos con el código 716, y las rentas de servicios de prestaciones personales e independientes o en personas en relación de dependencia, que sería el 715 el código. ¿A qué refieren las rentas y ganancias de capital? Con excepción a lo que ya pagan IDU, decía. Por ejemplo, las utilidades que reciben de las sociedades simples cuando te pagan tu ganancia, excedentes de cooperativas y mutuales, también los intereses de instrumentos financieros como regalías y derechos de autor o licencia también pagarán este impuesto. Venta de inmuebles, en caso de venta de inmueble, por ejemplo, en el momento de hacer transferencia directamente ya se retiene para el pago de impuestos en
la dependencia, en ese caso en la escribanía, por ejemplo. Venta de bienes inmuebles mayores de 20 millones, también premios de loterías o rifas mayores de 500.000, digo bien, así como regalos y donaciones recibidas, rescate de acciones o cuotas, rentas vitalicias, ventas de acciones y todo incremento patrimonial que no sea justificado. Así es que todas las personas prácticamente tendrán que ser contribuyentes y tendrán que pagar un impuesto si es que recibe una ganancia, un premio, todo lo que reciba, entonces tiene que justificar. En caso de que no sea justificado, tendrá que pagar su impuesto. Las rentas derivadas de prestaciones de servicios personales, es lo que les decía, es en mi caso, yo soy contribuyente del IRP, también soy contribuyente de IVA. Entonces, así como cuando una persona recibe sus honorarios por servicios personales prestados en forma independiente o salarios y remuneraciones, como mi caso, percibidos en relación de dependencia, son prestadores o son contribuyentes de este impuesto. El segundo elemento del hecho generador es el elemento subjetivo, o quiénes son o quiénes serán contribuyentes las personas. En caso de las personas físicas, en el elemento subjetivo, personas nacionales o extranjeras que tengan residencia en nuestro país deberán pagar o serán contribuyentes del IRP. También personas físicas en caso de sucesiones indivisas, luego padres y tutores o encargados, curadores en ese caso, y sociedades conyugales en forma individual. Entonces tendrán que ser contribuyentes del impuesto a la renta personal, así como diplomáticos y agentes consulares paraguayos que prestan servicio para nuestro país y que tienen un salario que supera el monto no incidido en. Actualmente el impuesto a la renta personal tiene un monto fijo, anteriormente no era así, ¿verdad? Esos son algunos de los cambios importantes que presenta este impuesto. El elemento espacial o territorial es el tercer elemento del impuesto a la renta personal. Estarán grabados por este impuesto las rentas de fuente paraguaya que provengan de actividades que se han desarrollado en la República del Paraguay o en nuestro país. Los rendimientos de capital inmobiliario originados en depósitos, en préstamos y en general en toda colocación de capital o crédito de cualquier naturaleza en el Paraguay. Las retribuciones o ganancias percibidas por prestación de servicios personales en relación de dependencia o no, y que el Estado pague o acredite a los contribuyentes del impuesto a la renta personal. También las retribuciones por prestaciones de servicios de cualquier naturaleza. Los abogados, los autores, por eso menciona de cualquier naturaleza, toda vez que sea desarrollado en el territorio nacional por parte de los contribuyentes. Siempre tales servicios serán prestados a contribuyentes del IRE o del IRP. Elemento temporal, este es el cuarto elemento del hecho generador. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? Se obligará o se configurará al cierre del ejercicio fiscal al que coincidirá en el año civil, y también en cuanto a las rentas y ganancias de capital. El nacimiento de la obligación deberá coincidir con el momento de la imputación de tales rentas. Para que sea imputado esta renta se tiene que tener en cuenta el criterio de lo percibido. Una vez que vos agarrás esa plata o recibís esa plata, y para los costos y gastos de lo que efectivamente se realizó o que ya se tenga factura. ¿Qué es renta bruta? Para que podamos rememorar. Las rentas y ganancias de capital en el momento de la imputación no tiene rango no incidido, salvo venta de bienes inmuebles, cuando vendemos algo que sobrepasa. No tendrá también egresos deducibles, salvo
En el caso de que el costo de venta y particulares egresos en arrendamiento de inmuebles, porque el inmueble tiene un tratamiento especial que anteriormente ya les había mencionado también, pagarán personas físicas inscritas y no inscritas, porque cuando una persona presta sus servicios en una entidad o pública, lo que sea, de oficio le puede inscribir cuando supera el monto, ¿verdad? En servicios personales, al cierre del ejercicio fiscal, su rango de incidencia de todos los años será de 80.001.000, que es un monto físico o un monto fijo, digo bien, a partir de este año, y más. Se deberán deducir o serán deducibles los egresos causales, como personales, familiares, y desaparece el concepto de inversiones deducibles para el impuesto a la renta personal. Ojo entonces, solo pagarán las personas físicas inscritas. ¿Cómo se liquida y cómo se paga el impuesto a la renta personal? Para la determinación de este impuesto se dividirán las siguientes categorías. Existen dos categorías, las rentas y ganancias de capital y las rentas derivadas de la prestación de servicios personales independientes en relación de dependencia. Y los contribuyentes liquidarán el impuesto por separado por cada una de las categorías. Si es de la primera categoría, que sería rentas y ganancias, tendrá un tratamiento diferente de lo que es la renta derivada de prestación de servicio. La Administración Tributaria deberá establecer o establecerá modalidades simplificadas para que pueda facilitar la liquidación de este impuesto. Esto es importante también hablar de las exoneraciones. ¿Qué estarán exonerados del impuesto a la renta personal? Los intereses de los títulos de la deuda pública emitida por el Estado a través de Hacienda y municipalidades, las rentas y ganancias de capital que provengan de ventas de inmuebles por expropiación, y también serán exonerados las rentas y ganancias de capital que son derivados de ventas de enajenación de bienes inmuebles, siempre que la suma de estas en el año no superen los 20 millones. La diferencia de cambio originada en la tendencia de moneda extranjera, en caso del dólar, por ejemplo, que tiene una variación importante cada tanto, entonces en este caso el depósito o crédito de dicha moneda por diferencia estará exonerado. El aguinaldo también, que es exigido por el Código del Trabajo, estará exonerado por el impuesto a la renta personal. Las indemnizaciones por despido justificadas al mínimo legal y no serán consideradas o no se considerarán ajustadas al mínimo legal las establecidas con los convenios colectivos de trabajo. Por consiguiente, el monto que supere el mínimo legal no se encuentra exonerado. Así es que hay que tener en cuenta también este aspecto importante en cuanto a las exoneraciones. Otros aspectos importantes para las exoneraciones a tener en cuenta: las remuneraciones que los diplomáticos, cónsules y demás representantes oficiales de un país acredite ante el gobierno paraguayo reciban por el desempeño de sus funciones a condición de reciprocidad. En ese caso también serán exonerados. Las jubilaciones y pensiones agraciables o graciables no contributivas también estarán exonerados. Los intereses, utilidades y rendimientos que provengan de mayor valor obtenido de venta de bonos a través de la Bolsa de Valores, también que regula la Comisión Nacional de Valores, incluido el título de deuda emitido, y los rendimientos provenientes de valoración de cuota y participación. Todo eso estarán exonerados del impuesto a la renta personal. También los intereses y comisiones o rendimientos por depósitos o colocación de capitales en entidades bancarias y financieras que están regulados por la ley número 861/96. En caso de que tengamos nuestra caja de ahorro y el interés que genera ese monto de dinero que tengamos, ese va a estar exonerado. También los premios por loterías
realizados en Paraguay que sean menos de 500.000. A partir de 500.000, en el momento de entrega, en presencia de un escribano, ya se hace la retención para pagar directamente ya el impuesto. Las remuneraciones percibidas como becarios del programa nacional serán también exonerados. Ustedes, estudiantes que reciben beca más de 500.000, también por gastos viáticos serán exonerados por este impuesto. De esta forma comparto con ustedes la primera parte de las informaciones referente a lo que es el impuesto a la renta personal. Espero que les sea de utilidad y también cuentan con todas las informaciones adicionales referente a este impuesto. Hoy estuvimos hablando entonces de 4 elementos del hecho generador del impuesto a la renta personal, y dejamos otras informaciones para la próxima clase para que pueda compartir con ustedes sin inconveniente la presentación debido a la carga que tiene, que dificulta para que pueda compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.